¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge Ballesteros y junto a mi compañera Mónica Tenesaca haremos el ejercicio número 1 del taller de simulación. Dice el ejercicio 1 que se tiene un sistema de 3 reactores continuos tipo tanque permanente, agitado trabajando en serie, en donde se lleva a cabo la reacción de a productos y se opera isotérmicamente, según la figura. Los volúmenes se mantienen constantes y son de 100, 50 y 50 litros respectivamente. Un balance de materia en cada reactor, de acuerdo con la ecuación de continuidad, conduce al siguiente sistema de ecuaciones. Aquí nos dan en entradas, salidas, lo que reacciona, y en la acumulación nos dan expresado como por fórmulas de reacciones lo que está pasando. No nos dan valores. Nos pide que calculemos la concentración de A en régimen permanente en cada reactor si la reacción es de primer orden con respecto a A. Y la constante de velocidad de reacción K1 es 0.1 minutos a la menos 1. Las composiciones están dadas en mol sobre litro. Bien, aquí como podemos ver tenemos nuestra gráfica, que la iré explicando cuando tenga nuestro sistema de ecuación. Aquí nos da el balance de materia. Tenemos que hacer el balance de materia para cada reactor que conforma nuestro sistema de ecuaciones, por lo que tendremos un sistema de 3 ecuaciones que irá describiendo el comportamiento de cada reactor. Bien, hacemos la fórmula del balance de materia, que es entradas menos salidas, más lo que se genera menos lo que reacciona, igual a la acumulación. Todo esto está dado en nuestro ejercicio, nos da la orden, y tenemos que en el primer reactor, el flujo, que va a ser igual a 10 litros sobre minuto, que es lo que entra, multiplica a la concentración inicial, más el flujo de recirculado, ya que vemos que nuestras corrientes de salida va a estar del tercer reactor, saldrá una corriente final y una corriente de recirculado, que será igual a 5 litros sobre minuto, que va a regresar al primer reactor. Tenemos nuestro flujo de recirculado que multiplica la concentración de 3, ya que sale del tercer reactor, menos el flujo inicial más el flujo de recirculado, que multiplica a lo que reacciona, que es menos la coeficiente K por el primer volumen por la concentración de 1 elevado al orden de reacción. Bien, igual en el segundo reactor tenemos el flujo de entrada más el flujo de recirculado multiplicado por la concentración 1 menos el flujo de entrada más el flujo de recirculado, esta vez multiplicado por la concentración de 2, igual menos K por el volumen 2 por la concentración 2 elevado a su respectivo orden de reacción. Y en el reactor 3 más de lo mismo, el flujo de entrada más el flujo de recirculado multiplicando al segundo coeficiente, la segunda concentración, menos el flujo inicial más el flujo de recirculado, que multiplica esta vez a la tercera concentración. Y otra vez menos K1 de 3 y la concentración de 3 elevado a su respectivo orden de reacción. Una vez que reemplazo todo esto, hay que dejar claro que la acumulación va a ser igual a 0, ya que nos da la derivada de la concentración sobre la derivada del tiempo, velocidad, que como estamos en un estado estacionario, va a ser equivalente a 0, por lo que nuestras 3 reacciones van a estar igualadas a 0. Reemplazo todos los datos dados por el ejercicio y dejo expresadas mis 3 fórmulas en sus respectivas concentraciones para formar mi sistema de ecuaciones, que me quedarían de la siguiente manera. Menos 25, que multiplica la concentración de 1, más 5 multiplicando la concentración de 3, más 10. En la primera reacción podemos ver que nos piden la concentración inicial, que no la tenemos, así que nos queda nuestro 10 solo. Segundo ecuación, 15, que multiplica la concentración 1, menos 20, que multiplica la concentración 2. Y tercera reacción, 15 por la concentración 2, menos 20 por la concentración de 3. A continuación, mi compañera Mónica Tenesaca explicará la siguiente parte del ejercicio. Ya, buenos días. Mi nombre es Mónica Tenesaca. Voy a explicar lo que resta del ejercicio. En el primer recuadro obtenemos lo que son las ecuaciones ya sustituidas. Nos podemos dar cuenta que tenemos algunas incógnitas del coeficiente de concentración. En este caso hemos sustituido por un número al azar. En este caso hemos escogido el número 1 para poder sustituir en nuestra función.
Bien, a continuación lo que hacemos en el segundo recuadro es obtener las matrices de estas ecuaciones. Estas matrices las obtenemos por cada reactor. En cada reactor está acompañado por el coeficiente de concentración. El coeficiente de concentración número 1 es menos 25 porque acompaña al coeficiente número 1. El segundo coeficiente no lo obtenemos y colocamos 0. El tercer coeficiente está acompañado por el número 5 y así sucesivamente para cada reactor. En el siguiente recuadro sacamos la inversa de las matrices ya obtenidas en el anterior recuadro. ¿Cómo sacamos la inversa? Nada más ponemos M igual M inversa de las matrices que ya obtuvimos de cada función. Bien, una vez obtenida la inversa de esta función, de las matrices, obtenemos lo que es M mult, que viene a ser igual a la inversa por la multiplicación de la función. Este nos arroja un valor en el cual va a ir sustituyendo este valor en cada una de la función, hasta obtener la regresión lineal en la cual vamos a obtener la función de 0. Cuando obtengamos la función de 0, vamos a saber que hemos terminado esta regresión y obteniendo un M mult de 0. Al igual, estas matrices y la inversa va a cambiar progresivamente si nosotros vamos sustituyendo los números en cada una de las funciones. En este caso, tendríamos 0.45627 para el primer reactor. Entonces, esta concentración en el primer coeficiente de la concentración nos variaría. Pero en este caso, como ya nos dio en la función, en cada una de estas funciones de los reactores, nos dio 0, entonces obtenemos como resultado en el cuadro de sustitución nuestro resultado. Y esto sería todo con el ejercicio. Muy buenos días, soy Alison Delgado y les voy a explicar el ejercicio número 2. En una columna de 5 platos se quiere absorber tolueno contenido en una corriente de gas P sub 0, moles de gas sin tolueno sobre minutos, con un aceite L sub 0, moles de aceite sin tolueno sobre minutos. Considérese que la relación de equilibrio está dada por la ley de Henry, que es Y igual a M por X, y que la columna opera a régimen permanente. Esto quiere decir que está en un estado estacionario. Calcule la composición de tolueno en cada plato. Nos da los siguientes datos, que es B sub 0, 29.6 moles sobre minutos, que son los moles de gas sin tolueno. L sub 0 inicial es igual a 6.0 moles sobre minutos, que son los moles de aceite sin tolueno. Las moles de tolueno sobre minutos que entran a la columna con el gas y el aceite son respectivamente TB sub 0 inicial, 5.4 moles sobre minutos, y TL sub 0 igual a 0.0 moles. La M es la constante de la ley de Henry, que es igual a 0.155. De aquí tenemos que también nos da la fracción de mol de tolueno en el gas que entra, que nos da 5.4, que son los moles de gas, y sobre 5.4 más 39.6, que son los moles de gas sin tolueno, igual a 0.12. Tenemos aquí que vamos a sacar 5 ecuaciones para una ecuación para cada plato. Este diagrama ya nos trae el ejercicio, el problema, y nos dice que podemos resolver de plato 1 hasta el 5 o del 5 hasta el 1, como nosotros preferamos, pero en este caso nosotros vamos a hacer desde el plato 1 hasta el 5. Bueno, tenemos que lo que entra menos lo que sale. En la primera ecuación tenemos que B sub 0 va a entrar B sub 0 por Y0. Aquí nos da
una ecuación ya predispuesta en el problema, que es BI igual a B sub 0 más TBI, que aquí la I la vamos a cambiar por el número de platos. Entonces tenemos que B sub 0 por Y sub 0, tenemos aquí, como ya dije, vamos a cambiar la I por B sub 0, que nos queda B sub 0 más TBI de B sub 0 por Y 0, menos BI por YI, que es lo que está saliendo del primer plato, que también se tiene que reemplazar de esta ecuación. Nos quedará B sub 0 más TBI, TB1 por Y1, ¿ya? Más el aceite que está entrando al primer plato, que es L2 por X2, que aquí también nos dice ya una ecuación predispuesta, LI es igual a L sub 0 más TLI. Entonces se cambiaría por el número de plato, que es TL2, y nos quedaría L sub 0 más TL2 por X2, menos lo que está saliendo del primer plato, que es L1 por X1. Entonces aquí ya, como le dije, la ecuación nos daría L sub 0 más TL1 por X1, igual a 0 porque está en estado estacionario. En la segunda ecuación realizamos lo mismo para B1, Y1 que está entrando al segundo plato, menos lo que está saliendo de gas en el segundo plato, que es B2 por Y2, que está aquí, más TL3, L3 por X3, que es lo que está eso es lo que está entrando al segundo plato, y L2 por X2, que es lo que está saliendo del segundo plato de líquido. En la tercera ecuación tenemos que B2 por Y2 está entrando al tercer plato, y menos lo que está saliendo de gas, que es B3 por Y3 de tercer plato, más la fracción de líquido, L4 por X4 es lo que está entrando al tercer plato, menos lo que está saliendo, L3 por X3 que está saliendo del tercer plato. En la cuarta ecuación tenemos B3 por Y3, que es lo que está entrando al cuarto plato, menos B4 por Y4, que es lo que está saliendo de gas del cuarto plato, más la fracción de líquido, L5 por X5 es lo que está entrando de líquido al cuarto plato, menos lo que está saliendo, L4 por X4. Y por último, la quinta ecuación, B4 por Y4, que es lo que está entrando al quinto plato, menos lo que está saliendo, que es B5 por Y5, más la fracción de líquido, L sub 0 por X0, que es lo que está entrando del líquido de aceite al quinto plato, menos lo que está saliendo, que es L5 por X5. Lo siguiente que se procede a hacer es aplicar la propiedad distributiva para cada uno de ellos, que vendría a ser Y0 por B sub 0 más CB sub 0 por Y0, y así mismo para todas las ecuaciones. Entonces, luego procedemos a reemplazar lo que es la ley de Henry, que es Y igual a M por X, que aquí nos dice que en cada una de las Y que tenemos en cada ecuación vamos a reemplazar por M y por X. Lo siguiente que también vamos a proceder, lo que ya nos indica el problema, es que nos da unas ecuaciones de TB1, TBI, perdón, y TLI, que están aquí, y nos dice que tenemos que reemplazar en las variables que nos dan las ecuaciones respectivas. Por ejemplo, TB sub 0, que vendría a ser aquí, la I se la va a reemplazar por el número de platos, aquí en TB y TL. Tendríamos TB sub 0 es igual a B sub 0 por M X sub 0, 1 menos X M por X sub 0.
Asimismo, en las TL tenemos aquí TL2, vendría a ser TL2 igual a L sub 0, X2, 1 menos X2. Bueno, lo siguiente que se procede a hacer es reemplazar ya con las ecuaciones reemplazadas por la ley de Henry y por los TB y los TL. Vamos a reemplazar los datos que ya nos da aquí el problema. Nos da B inicial, los moles de gases iniciales, que vendría a ser 39.6 aquí, que estaría multiplicada por M y por X inicial. Y más TB sub 0 por M y por X, que vendría a ser ya aquí el reemplazo de las ecuaciones que se encuentran de este lado. Ya, X1, X2, X3 vendrían a ser todas las variables que deseamos encontrar en el problema. Buen día, mi nombre es Anthony y yo le voy a explicar sobre el procedimiento que viene después de obtener ya las ecuaciones principales del ejercicio. Entonces, como dijo mi compañera, aquí ya tenemos toda la ecuación principal de los 5 platos, que tiene integrados los 5 incógnitas, lo que son X1, X2, X3, X4, X5, y procedemos en una parte de la operación en Excel. Vamos a tener que colocar los valores que estén acompañando a X1, X2, X3 y así sucesivamente hasta X5. ¿Qué es lo que pasa? Que como observamos no tenemos datos ni valores que estén, que estén con las incógnitas que sean un solo valor. O sea, se ve que hay un valor acompañando X1 aquí, otro valor acompañando X1 acá, y así en todas las ecuaciones, en todos los 5 platos. Entonces, para evitarnos este problema, lo que nosotros realizamos es una derivación. Entonces, hacemos la derivación por partes para el primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto plato y quinto plato. En el primer plato, como vemos, tenemos lo que es la incógnita de X1 y X2. El X3, X4, X5 no realizamos la derivación porque no se encuentran dentro de la ecuación. Entonces lo que hacemos es la derivación en función de X1 en el primer plato, que está acá. Aplicamos todas las reglas de derivaciones y obtenemos la siguiente respuesta. Asimismo aplicamos para la función de derivaciones en función de X2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la respuesta también. Y asimismo hacemos sucesivamente en la ecuación del plato 2 para el segundo plato, que es la que tenemos acá, que podemos ver que tenemos X1, X2 y aparece la variable X3. Entonces, para el segundo plato tenemos la derivada en función de X1, todos los que tienen X1, la derivada en función de X2, son todos los que tienen X2, y la derivada en función de X3. Asimismo, hacemos para el plato número 3, que tenemos la derivada en función de X2, en función de X3 y en función de X4, que está acá. Para el plato número 4, tenemos la derivada en función de X3, de X4 y de X5. Y para la función, para la derivada del plato número 5, vamos a tener la derivada en función de X4 y de X5. No tomamos en cuenta aquí el valor de X0. ¿Por qué? Porque si nos ponemos acá en la gráfica, podemos observar que LXO sería igual a 0, porque es el líquido que todavía no tiene contacto con el tolueno. Entonces, como sería la concentración de tolueno al principio del líquido, sería 0. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, TL0 también que va acompañando, entrando con el líquido, es 0 moles. Entonces, por eso asumimos que es 0 y realizamos la derivación de todos los demás incógnitas. Gracias.
Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Yulisa Mite Jiménez y le voy a explicar cómo realizar los cálculos en Excel de una manera más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es ingresar las variables enumeradas del 1 al 5 en la parte izquierda de la hoja de cálculo. Entonces lo siguiente será poner los valores iniciales a estas variables y los valores están dados los que asumimos que nos dio el ejercicio. Para hacer el cálculo de f necesitamos escribir las funciones en la parte izquierda para que se nos haga un poco más sencillo el momento de ingresar los valores a Excel. Entonces, bueno, escribimos todas las funciones que están aquí, 5, y para el cálculo de f nada más lo que haremos es ingresar los valores de estas funciones que están en la parte de acá, pero vamos a reemplazar X1 y X2 hasta el X5 con las celdas que se encuentran en este lado. Como lo muestra en esta parte, estamos reemplazando los valores de X1 y X2. Eso hacemos para todos los platos del 1 al 5, y para el cálculo de f al cuadrado lo único que haremos es elevar esta celda al cuadrado. Para encontrar los valores de nuestra matriz, de las matrices, haremos lo siguiente: copiaremos la parte superior del número de platos de X1 al X5 traspuesta para poder escribir los valores que van a acompañar a las variables. Como lo mencionaba mi compañero, no tenemos una fórmula dada de manera exacta, entonces tenemos derivadas parciales y de ahí vamos a sacar los valores. Por eso procederemos a ingresar en Excel todos los valores que ya calculamos en la parte superior, pero en Excel, y se hará de manera automática. Entonces se podrá observar, como lo dijo mi compañero, que no hay valores en el primer plato para X3, X4 y X5. Hacemos lo mismo en todos los platos hasta encontrar los valores que van a acompañar a X. Para el cálculo de las inversas, procedemos a copiar esto en la siguiente hoja para poderles explicar. Para hacer el cálculo de las inversas, vamos a seleccionar un rango, el mismo rango de la matriz. Bueno, copiamos las variables y vamos a proceder al cálculo. Ingresamos en Excel el código de M inversa y seleccionamos la matriz que se encuentra en esta parte de aquí. Le damos Enter y ya tenemos un valor. Para que se calcule las inversas de toda la matriz, lo que vamos a hacer es seleccionar el rango que ya teníamos establecido. Vamos a dar F2, Control Shift Enter y bueno, aparecerán todos los valores. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar la multiplicación de esta inversa, y para esto utilizaremos mmult. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a Excel, escribir en Excel mmult, y nos va a aparecer que ingresemos la matriz, es la multiplicación de la matriz y la función. Para que no ocurra errores al arrastrar la fórmula, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la parte de las inversas. Entonces seleccionamos el rango, otra vez presionamos F2, Control Shift Enter y ya tenemos los valores de la multiplicación. Para encontrar los valores que nos está pidiendo el ejercicio, lo que hacemos es copiar otra vez lo que habíamos hecho. En la parte de abajo, y la diferencia será que ahora nuestro nuevo valor será el valor de la X supuesta menos el valor que vamos a calcular, que es de la multiplicación. Entonces arrastramos esta fórmula y tendremos que estos son los nuevos valores, que es el resultado de lo que nos pide el ejercicio, que es la composición de tolueno en todos los platos, como se muestra en la parte de acá, que ya está calculado. Entonces esta sería la respuesta del ejercicio. Muchas gracias.